Tech Sounds presenta Territorio Negocios. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Territorio Negocios. Mi nombre es Horacio Arredondo, soy decano de GADE Business School y le agradezco a los hosts habituales de nuestro podcast que hoy me han permitido hacer este capítulo en particular porque tenemos una invitada de verdad de lujo para conversar sobre sostenibilidad. Vamos a estar conversando con Marius Calvet. Marius es licenciada en Derecho y Relaciones Internacionales con maestría en América Latina. Después de más de 18 años de trabajo en sostenibilidad corporativa, se ha especializado en el sector financiero como vicepresidente de sustentabilidad de Citibanamex, directora ejecutiva de sustentabilidad e inversión responsable en Grupo Financiero Banorte, directora de finanzas sustentables para México y América Latina en HSBC, y hoy funge como Chief Sustainability Officer del Banco Santander México. Presidió el comité ESG de la Bolsa Mexicana de Valores y hoy preside la comisión ASG de la Asociación de Bancos de México. Fue parte del grupo de fundadores de los principios de la banca responsable de las Naciones Unidas y copresidente del grupo de trabajo global creador del marco de reporteo global de riesgos de naturaleza, TNFD, por sus siglas en inglés. Así que, Marius, un gusto tenerte hoy aquí con nosotros. Muchas gracias, Horacio, por invitarme. Encantada de platicar con ustedes el día de hoy. Qué bueno, muchas gracias. Hoy vamos a hablar de un tema de verdad muy interesante, un tema que nos afecta a todos y es el cambio climático. El próximo mes de noviembre se llevará a cabo en Azerbaiyán la Conferencia Anual de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la COP29. Esta vez el tema central será cómo financiar los esfuerzos globales para enfrentar este desafío. Para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 necesitamos invertir grandes cantidades de dinero, pero la gran pregunta es, ¿quién va a pagar por todo esto? De acuerdo con el World Economic Forum, se requieren más de 200.000 millones de dólares al año para hacer frente al cambio climático. Sin embargo, hasta ahora, solo hemos alcanzado una pequeña parte de esa cifra. Hoy discutiremos por qué las empresas deben involucrarse en encontrar soluciones innovadoras a problemas que ya están aquí, como la escasez del agua, la crisis alimentaria y los desastres naturales. Y para eso, como les decía, tenemos a Marius, una experta en este tema. Y Marius, te voy a comenzar preguntando ¿por qué la COP29? ¿Por qué la COP29 este año se debe centrar en el financiamiento? ¿Y qué están haciendo la mayoría de los gobiernos al respecto? Muchas gracias. Mira, como sabemos, bueno, la COP quiere decir la Conferencia de las Partes, la reunión de las partes del Programa de Cambio Climático de las Naciones Unidas, en donde se reúnen, en este caso ahora hay 198 miembros, que son 197 países más la Unión Europea, para seguir trabajando en las acciones colectivas y las metas individuales de cada uno de los gobiernos, y participan también todo tipo de organizaciones de la sociedad civil, individuos y, por supuesto, sector privado y compañías y empresas de todo el mundo. ¿Por qué la COP? Porque se requiere justamente que todos trabajemos en el mismo sentido en todos los sectores de la sociedad. La ventana de oportunidad que tenemos para trabajar en el sentido de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y que consecuentemente no aumente la temperatura del planeta y no lleguemos al final del siglo a más de 1.5 grados centígrados de incremento de temperatura, pues requiere del trabajo de todos. Y la COP en este año se llevará a cabo, como mencionamos, en Azerbaiyán en noviembre. El gran foco de esto es dos pilares. Un pilar es incrementar la ambición de todos los participantes en esto, y el otro es posibilitar o facilitar la acción. ¿Qué quiere decir incrementar la ambición? Encontrar la manera de que sea gobiernos locales, federales, empresas y todo tipo de organización
tengan sus planes de transición, sus planes de mitigación y adaptación al cambio climático y el plan de transparencia alrededor de esto. Es decir, qué están haciendo, qué metas parciales tienen a mediados de este siglo y a fines de siglo y cómo van a trabajar para lograrlo. Entonces, se busca incrementar la ambición con planes concretos, creíbles, ambiciosos y la transparencia alrededor de esto. Y la otra parte es facilitar la acción, que ahí está el gran rol del sector financiero. Movilizar el capital por todos los participantes del sector financiero hacia las actividades que abonan a la transición a una economía baja de carbono. Qué gran desafío y me encanta esta idea de facilitar la acción, ¿no? O sea, cómo realmente nos movilizamos en pos de estas metas que tenemos como humanidad, la verdad. Cuando uno habla o cuando uno lee sobre cambio climático, hay dos palabras que aparecen repetidas veces: adaptación y resiliencia. Estos dos términos parecen ser claves cuando hablamos de enfrentar el cambio climático. La adaptación significa ajustarse a los cambios que ya están ocurriendo, mientras que la resiliencia se refiere a la capacidad de recuperarse después de esos cambios. Ya ahora hablando más de nosotros, ¿cómo a tu juicio se aplican estos conceptos a nuestras vidas diarias, o sea, a nuestras ciudades, a nuestras empresas? ¿Cómo nosotros podemos hacernos cargos como personas de la adaptación y la resiliencia? Me parece que es una muy buena pregunta y sobre todo para las personas que nos escuchan, porque es equivocado el concepto de pensar que alguien más va a encargarse del combate al cambio climático. Serán los gobiernos únicamente, ahora se habla, por supuesto, del rol del sector privado y de las empresas, pero en realidad cada uno de nosotros tenemos una parte importante en la transición a una economía y una sociedad más sostenible desde el momento en que nos despertamos y cada una de las decisiones que nosotros tomamos. Como individuos tenemos la posibilidad de llevar a cabo prácticas desde nuestras decisiones de cómo nos alimentamos, cómo nos vestimos, cómo nos transportamos, cómo llevamos a cabo el tema de residuos en nuestro lugar de trabajo, en nuestras casas, y también la manera en que nos conducimos dentro de nuestros propios trabajos. No se trata de que solamente las personas que trabajamos en sostenibilidad, como aquí tenemos el gusto nosotros, somos los que podemos realmente transformar. Nosotros creemos que en todas las áreas de todos los negocios y en todos los sectores hay una posibilidad de abonar a un planeta más sostenible, más justo y más inclusivo. Me encantó tu reflexión, Marius. Alguien más se hará cargo. Territorio Negocio lo escuchan muchísimas personas, así que acá tenemos un llamado para todos a hacernos un poquito cargo cada uno de nosotros. Hasta ahora, la mayor parte de las inversiones en cambio climático han sido más bien del sector público, quizás un poquito pensando en esta reflexión que vos decías de alguien más se hará cargo, pero ¿qué rol juegan las empresas? ¿Qué rol o qué responsabilidad puede tener el sector privado en la lucha contra el cambio climático? Tradicionalmente, y yo recuerdo esto creciendo, ¿no? Cuando yo era chica, el concepto de que era el gobierno el que tenía que encargarse de los grandes temas de las ciudades, de los países y consecuentemente del planeta en general, pues fue un concepto que se fue diluyendo conforme pasa el tiempo y hay una expectativa de la sociedad mucho mayor a lo que pueden hacer las empresas al mismo tiempo que hacen negocio. Es decir, en la producción y entrega de los productos o servicios que una empresa del sector privado haga, cualquier sector, y hablando de cualquier tipo de producto o servicio, todas las empresas pueden ser mucho más eficientes en los recursos, mitigar el impacto negativo de sus operaciones, de sus productos y de su cadena de valor y consecuentemente incrementar el impacto positivo. Entonces, ya se espera más de las marcas con las que nosotros nos relacionamos día a día, de las empresas que conocemos. Hay un escrutinio de esto y por eso surge todo este movimiento de sustentabilidad corporativa y esta gran entorno que ahora llamamos el mundo ESG. Son ahora también el sector privado
como también una fuente muy importante de emisiones de CO2 en el mundo, quien tiene la responsabilidad de trabajar en la mitigación y el combate al cambio climático. Sin duda, y cuando uno lo piensa desde el avance tecnológico también, tenemos como mucha esperanza puesta en cómo la tecnología nos puede ayudar, ¿no? Cómo la cantidad de tecnologías que están avanzando hoy pueden confluir en un punto donde podamos tener un futuro sostenible pero en abundancia, especialmente para nuestros países, ¿no? Que todavía necesitan tanto desarrollo. Creo que también por ahí el rol de las empresas va a ser sumamente importante. Hemos estado platicando mucho de las empresas y cómo las empresas se pueden o no adaptar. En materia de adaptabilidad y resiliencia, ¿qué soluciones están desarrollando las compañías para ser parte de la solución en el problema del cambio climático? El comienzo de las compañías en el trabajo hacia el combate al cambio climático, en una primera instancia iba enfocado principalmente en el tema de mitigación, cómo se pueden reducir las emisiones de CO2 en la producción o la entrega de los productos, en la logística y en toda la operación de la empresa. Pero hay un trabajo muy importante también de justamente, y que me encanta que lo mencionemos en esta conversación, que es el tema de adaptación. Es el tema de comprender que ya estamos viviendo efectos del cambio climático que ya impactan a nuestras operaciones, no importa geográficamente dónde estemos ubicados, hay lugares más vulnerables a estos efectos y otros menos, pero en general es un riesgo completo para la humanidad. Y el trabajo de adaptación, pues, parte de entender que ya estamos viviendo estos efectos y que tenemos que empezar a planear de acuerdo a lo que ya nos está impactando. Entonces, el tema de mitigación se queda como un eje más de lo que las empresas tienen que tener en su estrategia de combate al cambio climático. Yo siempre digo que si todos trabajáramos únicamente con el concepto de descarbonizar y reducir emisiones de CO2, hay todo un mundo de cosas alrededor que tenemos que hacer justamente para adaptarnos a los efectos que ya vivimos, para que las empresas sean resilientes en el largo plazo, y no todo es alrededor del tema de reducir emisiones de CO2. Es una estrategia mucho más compleja, pero que debe de ser más completa. Marius, y ahora yendo un poquito más a tu expertise en el mundo financiero, ¿cómo te parece que está hoy México en su nivel de madurez? Porque uno, cuando mira el resto del mundo, ve, ¿no? Bonos de carbono o instrumentos que ya se están trazando con ciertos lineamientos ESG o con ciertos lineamientos relativos a las prácticas de sostenibilidad de las empresas. Pero, ¿dónde estás viendo hoy el nivel de madurez del mercado bursátil financiero mexicano y qué retos tenemos a futuro? Mira, el mundo de las finanzas sostenibles y de cómo el capital en México se va moviendo hacia las actividades sostenibles no tiene muchos años de existir de manera tan formal y completa. Digamos, yo viéndolo desde los bancos, yo he trabajado en varios bancos, pero estoy muy cerca a otras instituciones financieras como son fondos de pensiones y son otro tipo de inversionistas. Los equipos de sostenibilidad, la integración de productos e instrumentos financieros con este tipo de impacto y trabajar de la mano del cliente tienen apenas unos años de existir. Una buena noticia para hablar de dónde está el mercado mexicano, por un lado va en el sentido de que hace un año y medio, en la Convención Bancaria de marzo del año pasado, se lanzó la Taxonomía Nacional Sostenible con el equipo de Hacienda, en donde nos ayuda al sector financiero a movilizar el capital de una manera, digamos, más creíble y homologada a lo que se considera son las actividades sostenibles en el resto del mundo, con la primera gran taxonomía, digamos, que tomamos en cuenta, que es la de la Unión Europea, de unos años antes. Entonces, con una taxonomía nacional sostenible, las instituciones financieras podemos de una manera más ordenada y, digamos, certera, definir qué son actividades sostenibles y mover el capital hacia eso, y no caer en greenwashing y en definiciones de actividad sostenible
pues sin tener antes una taxonomía. Segundo, el gobierno mexicano también en septiembre del año pasado, vía la Secretaría de Hacienda, lanzó una estrategia de movilización de financiamiento sostenible con compromisos de movilización de capital que vaya destinado hacia el desarrollo sostenible. Y eso es una muy buena noticia que de alguna manera, pues también comprometen a las instituciones financieras en México a avanzar en este sentido. Y por último, pues digamos que en el último reporte hay una organización que se llama Climate Bonds Initiative, CBI, que lanzó hace un par de semanas, donde tuve el gusto de estar presente, su reporte de México de emisiones en mercados etiquetadas como sostenibles. México es un país líder en Latinoamérica de este tipo de emisiones. Más del 50% de las emisiones de deuda que se dieron en el año pasado fueron etiquetadas como sostenibles, muchas de ellas no solamente verdes, digamos, también alineadas a actividades sociales. Y por otro lado, yo lo puedo hablar de que, por ejemplo, en Santander, más del 50% también de las emisiones que hicimos con nuestros propios clientes, ya en nuestro propio portafolio, también fueron etiquetadas. Entonces, la tendencia va creciendo, pero brevemente para concluir esta respuesta, es importante tener en cuenta que muchos de los participantes de este tipo de emisiones son empresas grandes que tienen tiempo de atender estos temas, que posiblemente cotizan en las bolsas de valores. Hay emisiones soberanas también de la Secretaría de Hacienda o de la Banca de Desarrollo, bastante importantes. Y el gran tema y el gran reto, pues, es jalar al resto de la economía mexicana, donde están los muchos miles de pequeñas y medianas empresas, para que empiecen a tener estas métricas y empiecen a subirse a este mundo de acceso a capital etiquetado como sostenible. Qué bueno tener buenas noticias y bueno, y qué bueno también poder conversar de esto porque dentro de nuestros escuchas sabemos que hay muchos dueños y directores de empresas medianas y pequeñas, así que la invitación para ellos también a sumarse, a entender qué significa. Muchas veces confundimos que este tipo de iniciativas solo la pueden hacer las grandes empresas y también hay oportunidades para negocios de una dimensión o de una magnitud más pequeña que también se pueden preocupar por esto y trabajar en pos de la sostenibilidad. Marius, te agradezco un montón tu tiempo. Antes de despedirme, me gustaría preguntarle a la Marius persona, ¿cuál es tu sueño con respecto a la sostenibilidad? ¿Cuál es tu aspiración para el mundo en los próximos 20 años? Me encanta la pregunta, gracias, Horacio. Me encanta esta conversación, me encanta la EGADE y el TEC de Monterrey. Y bueno, pues como reflexión final, yo diría que como mi trabajo ha estado muy enfocado en mis últimos 20 años en este tema en el sector privado, la mitad de eso en el sector financiero, pero en general en el sector privado, mi gran sueño sería que las empresas entendieran que es una responsabilidad que tienen de comportarse como un ciudadano corporativo alineado a las metas globales de la humanidad. Digamos, no es independiente su operación al resto de la sociedad, sino que son parte de una sociedad, de una comunidad y tienen que abonar a mitigar los grandes riesgos que nos enfrentamos y a aportar a que la sociedad transite a ser más sostenible y más justa para todos. Nos quedamos con ese último mensaje, las empresas como ciudadanos responsables y que todos podamos realmente aportar a un futuro más próspero y más sostenible. Creo que es el sueño que todos tenemos y bueno, en particular en EGADE trabajamos mucho por eso. Así que te agradezco mucho, Marius, tu tiempo, tu sabiduría, tu expertise y bueno, y a todos ustedes, obviamente agradecerles por haber estado escuchando este capítulo de Territorio Negocios. Recuerden que estamos en la barra de podcast de Tech Sounds y pueden escucharnos a través de Spotify, Apple Podcast, YouTube Music y Amazon Podcast. Muchas gracias a todos por escuchar y nos vemos en una próxima oportunidad en Territorio Negocios. Hola, somos Azucena Rojas, Beata Boina y Carlos Elizondo. Te invitamos a escuchar Con su permiso,
un podcast sobre análisis de la realidad política, económica y social de nuestro país, así como del entorno internacional. Con su permiso, es parte de Tech Sounds Podcasts, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey.